Bien. Bueno, buenos días. En este caso vamos a ver la elaboración de una factura desde el sistema SAE con las características más comunes que utilizan los clientes, ¿verdad? Algunos utilizan cierta información con el tema de lo del IVA, ¿verdad? Porque el sistema trae la opción para poder calcular el impuesto o manejar también el IVA incluido. En este caso, el primer documento que vamos a hacerlo con la configuración de que los precios ya manejan un IVA incluido. Bien, entonces esta es la ventana de lo que es el SAE, ¿verdad? Y lo primero que solicita es definir una serie para poder hacer la facturación. Normalmente son series internas, ¿verdad? Porque ya es un correlativo interno, números de serie internas, ¿verdad? De las facturas. En este caso tengo la serie B, pero puede haber alguna otra serie. Regularmente se ha utilizado la serie para definir como ciertas características de la facturación, por ejemplo, cuando son exportaciones, cuando son algunos documentos exentos, por ejemplo, o cuando son pues documentos normales con IVA y todo, se utiliza una serie que es la que más se va a trabajar dentro del sistema, ¿verdad? Entonces aquí el usuario tiene que seleccionar la serie dependiendo qué tipo de documento necesite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir usando la serie B. Lo segundo es seleccionar un cliente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo solo uno en el catálogo. El cliente tiene que tener bien definidos sus datos, el NIT, ¿verdad? Y algunos campos adicionales que el usuario puede llenar, por ejemplo, condiciones, contado, por ejemplo, crédito o algún otro dato que el usuario pueda manejar. ¿Verdad? El esquema de impuestos dice que es 0, ¿verdad? Porque por el momento no se está utilizando la parte del IVA. Descuentos, el vendedor. Aquí por el momento no se está utilizando. Vamos a crear uno para poder utilizarlo. Vamos a ver. Vamos a ir a módulos, facturas, vendedores. Vamos a crear porque a veces los clientes necesitan también tener impreso el campo vendedor, ¿verdad? O el nombre del vendedor. Vamos a ponerle y por el momento no le vamos a poner correo. Entonces vamos a ver, vendedor 1. Y luego ya empieza el usuario a colocar las cantidades de productos que va a vender. Vamos a ver por qué no me aparecen estos en el almacén 1. Voy a tener que generar este almacén. Ahí estamos. Ok. Vamos a seleccionar 10 unidades de este producto, por ejemplo. 10. Dice que tiene un precio de 280. Vamos a seleccionar algún otro producto. Tiene 4. Vamos a ponerle 2, por ejemplo, porque no tiene existencia suficiente, pero ahí estamos, ¿verdad? Estos son los datos que el sistema a la hora de facturar necesita. Y luego pues ya viene el proceso de guardar el documento. El sistema también permite capturar alguna observación para el documento en general. Y aquí también dentro del sistema podemos agregar campos libres adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no tengo agregado ninguno para la factura, pero podríamos agregar campos libres adicionales que se guardan en una tabla, que nos pueden servir para recibir información, como por ejemplo
lo que es la firma electrónica del documento, ¿verdad? Grabar. Aquí me da el total de la factura. Aquí me dice que si deseo pagar o saldar el documento, le voy a decir que no. Ok, aquí me pide, el cliente tiene que es de contado, entonces me pide el pago de una vez. Vamos a ponerle un pago ahí. Forma de pago efectivo. Ahí estamos. Y aquí es la impresión del documento, ¿verdad? Aquí es donde imprime un documento. Ya el sistema, ya en el video que les envié, el sistema imprime, pero ya con los datos que devuelve el certificador, ¿verdad? Vamos a poner una factura, emisión de facturas impresas. Y ahí guardó el documento, era el B 0 0 0 101.82. Ok, ahora vamos a ver las tablas que afectó. Entonces dentro del sistema está la tabla FACT F01. La FACT F01 es la que va a guardar todos los documentos, el encabezado de los documentos de las facturas, ¿verdad? Vamos a buscar la B00 101.82. Vamos a ampliar el rango de búsqueda. Ok, ahí estamos. Aquí está el documento que guardamos, ¿verdad? Lo que guarda también es el código del cliente, ¿verdad? El código del cliente y los datos del cliente estarían en la tabla CLIE 01. Vamos a ver los datos. CLIE 01, aquí está. Código, aquí aparece el nombre. El RFC dice en la tabla del sistema, pero para nosotros es el número de NIT, la dirección y algunos otros datos adicionales del cliente. Bien, otra cuestión es que guarda el estatus, ¿verdad? Si el documento está emitido, le pone la E. Y si el documento está cancelado o anulado, le pone la C de cancelado. Bien, le pone la fecha del documento, ¿verdad? La fecha en que lo emitimos, fecha de entrega, fecha de vencimiento, dependiendo si el cliente tiene días de crédito, también pone esta fecha. Cantidad total sería el subtotal del documento, ¿verdad? Aquí, como tiene IVA incluido en la parte del impuesto 4, que es para nosotros el IVA, tiene 0. Entonces, porque no, el sistema no está calculando el sistema. Lo que hace el sistema es agregarlo al subtotal. Bien, otro campo de los importantes para esto sería el total del documento, ya el importe final total, ¿verdad? Importe. También dentro de esta tabla, por aparte, guarda lo que es la serie. La serie tiene que ser alfanumérica, ¿verdad? Y el número, lo guarda como folio, solo el número. Este sí es un campo ya numérico. Al principio nos guardó la serie en conjunto con el número, ¿verdad? La clave del documento. Ok, y el detalle lo guarda en otra tabla que se llama partidas. Parfact F, que es partidas de facturas. Vamos a buscar el documento. Ok, aquí nos aparece
los dos productos que ingresamos, ¿verdad? Que serían de la misma factura, número de partida, que sería el número correlativo en el que se ingresaron estos documentos, estos productos, el código del artículo, ¿verdad? Aquí solo guarda el código, solo almacena el código, y los demás datos del producto están en la tabla INVE01. En la tabla INVE01 va a aparecer lo que es el código del artículo, la descripción o nombre, ¿verdad? La unidad de medida, datos como el tipo de producto o tipo de elemento, si es producto o servicio, ¿verdad? Y la existencia total en el inventario. Por aquí aparece la existencia. Entonces aquí también en esta tabla guarda la cantidad, el precio de venta, el impuesto si tuviera. En este caso, en la tabla de las partidas, lo que guardaría sería el porcentaje, no el valor del impuesto, el porcentaje aquí. Y aquí sí guardaría también en este otro campo el valor total del impuesto, del subtotal, ¿verdad? O sea, al multiplicar lo que es la cantidad por el precio, aquí almacenaría el IVA de esa operación. También guarda descuentos si hubieran, ¿verdad? Pero también esto sí solo en porcentaje los guarda aquí, el descuento 1. También la unidad de medida y el total de la partida. Total de la partida sería el subtotal, ¿verdad? La cantidad por precio, pero sin impuestos, ¿verdad? Aquí no le agregaría los impuestos. Ok. Bien, algunas otras tablas adicionales, digamos, que el sistema puede utilizar. Por ejemplo, si yo ya le coloco alguna observación, yo creo que le colocamos una de prueba, creo que le pusimos prueba, aparece otra tabla que se llama obsdoc-f. Esa obsdoc-f es la que guarda las observaciones de los diferentes documentos de factura. Esta creo que me tendría que aparecer la última. La columna o el campo de clave de observaciones CBOBS aparece también aquí en facturas. Tiene que aparecer la 46. Aquí está. CBOBS. Si a las partidas o al detalle de los productos también le hubiera puesto alguna observación, se guarda siempre en la misma tabla. Y también maneja una clave de observaciones por aquí. Aquí está. Como no le coloqué observaciones a este, no las maneja, pero sí se puede asociar a esta tabla de observaciones. Otro dato que también maneja el programa es que hay clientes que no son frecuentes, ¿verdad? Que el sistema le llama clientes demostrador. Entonces el sistema no necesita almacenar un código de un cliente para poder hacer ventas, sino que utilizamos solo un código que es un cliente ahí sí que no frecuente, que no se almacena en la base de datos. Entonces el usuario lo único que le da es un enter o tabulador y ya puede almacenar datos de un cliente. Solo demostrador, ¿verdad? Vamos a poner CF, por ejemplo. Con estos datos ya estamos bien y ya podemos generarle alguna venta a este cliente, por ejemplo. Vamos a hacer una venta de una unidad nada más de este producto. Vamos a grabar. Vamos a ponerle el pago porque este cliente es solo de contado. Están correctos los datos y se guarda el documento y se imprime. Okay. Ahorita no lo vamos a mandar a imprimir ni a pantalla.
Ok, entonces vamos a verificar nuevamente ahora la tabla, y en la de facturas, por ejemplo, esta sería la 83. Vamos a ver cómo quedó. 180. Es que no está actualizada. Ahí está, actualizamos y aparece aquí ya la factura. La clave del cliente dice mostrador, pero si vamos a buscar los datos del cliente mostrador en la tabla de clientes, no tiene información, ¿verdad? Dentro de la tabla de clientes nunca va a tener información como nombre, o no se va a quedar ni guardado el último registro. Ok, lo que guarda es una tabla que se llama INF CLI. Vamos a ver, INF. Ahora encuentro INF CLI. Aquí está. Entonces, dentro de esta base, esta tabla del encabezado de factura, existe el campo que se llama DAT-MOST y guarda el número 4264. Si vamos a esta tabla y buscamos el 4264, vamos a ver, voy a ampliar la búsqueda. Aparecen los datos del cliente mostrador, ¿verdad? Que es un cliente que no maneja un código fijo. Aparece el nombre, la dirección, por aquí tiene que aparecer el NIT, aquí está el NIT, yo le puse CF, ¿verdad? Que serían datos que también tendrían que asociarse a la hora de generar esta factura, ¿verdad? De clientes no frecuentes o que no manejan un código, ¿verdad? Y ahora la última operación que podríamos hacer sería una factura, porque con IVA incluido, con IVA separado, porque hay clientes que manejan la configuración del sistema con el IVA por aparte. Entonces lo vamos a modificar un esquema, o vamos a utilizar otro esquema, el 2 por ejemplo, si este sí tiene 12% de IVA dentro de la configuración del programa. Entonces vamos a hacer otra factura. Vamos a elegir la serie B nuevamente y vamos a hacerla. Voy a agregar otro cliente. Maneja crédito. Ok, entonces vamos a utilizar este cliente nuevo. En la parte de esquema de impuestos le voy a poner el 2. Y entonces ahora vamos a la hora de vender algún producto, ya nos va a calcular un impuesto. Este dice que vale 280, pero a la hora de totalizar mi factura, vamos a ver el total. El sistema dice que son los 5 por los 280, 1400. Le agrega 168 de IVA y el total de la venta es de 1568. Ok. Entonces lo vamos a guardar. Grabar. Ahorita no le puse observaciones, le damos a grabar. Lo dejamos a crédito. Y aquí está la impresión de la factura, ¿verdad? No la voy a mandar a imprimir tampoco. Ok, vamos a entrar a las tablas otra vez. Vamos a la de facturas. Voy a actualizar la ventana. Y vamos a la 84, que fue la que se grabó ahorita. También en la de partidas de facturas. Vamos a actualizar y vamos a buscar la 84. Ok, en la 84 pues nos va a aparecer en las partidas. Número de partidas pues solo tiene una.
la clave del artículo, la cantidad, el precio. Y ahora en la columna de impuestos sí nos maneja un 12%, ¿verdad? El porcentaje que maneja. Estos otros números que aparecen acá no hacen ningún cálculo ni un efecto. Ok, ahora en el total de impuesto 4, en la columna o campo total de impuesto 4, almacena el impuesto, ¿verdad? Ya en monto. Y en el total de la partida maneja el valor sin impuestos, ¿verdad? Lo que eran los 280 de precio por 5. Ese sería el total de la partida. Ok, ahora en el encabezado de la factura va a manejar también lo que es una cantidad total, dice acá, que sería el subtotal, el total de impuestos, que sería el ya en monto, ¿verdad? Total de impuestos de la factura, y al final el importe total, por acá está. Aquí está el importe, sería ya sería el subtotal más el impuesto, el importe ya real de la factura, ¿verdad? Entonces este documento, si se dan cuenta, pues sí agregó campos en la parte de lo que son impuestos, que normalmente en el sistema utilizamos el impuesto total 4, el impuesto número 4. Entonces es porque, como les mencionaba, hay dos tipos de configuraciones que manejan regularmente los clientes, unos con IVA incluido y otros con el IVA por aparte, ¿verdad? El sistema se lo agrega a los precios que ellos van a manejar, ¿verdad? Su listado de precios dentro del sistema lo guardan sin el impuesto porque el sistema lo agrega. También otra tabla que también, bueno, como le agregamos vendedor, podría funcionarnos la tabla de vendedores, ¿verdad? Que a veces los clientes necesitan que también salga impreso dentro de sus documentos de venta o de sus facturas. Y aquí está la tabla de vendedores, VEN01. VEN01 guarda un solo vendedor, que fue el que agregamos, ¿verdad? Y la tabla del encabezado de factura guarda también ese dato de lo que es el vendedor. CBE Vents tiene que decir por aquí. Aquí está, CBE Vent. Vamos a ver el documento 82, que ahí fue donde lo usamos. Aquí aparece el vendedor 1. Okay, y todas estas tablas, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen la terminación 01, ¿verdad? Esto significa que son tablas de la base de datos de la empresa número 1, ¿verdad? Cuando se crea alguna otra empresa para los clientes de empresa 2, 3, va a ir cambiando este último dígito, ¿verdad? Empresa 2, por ejemplo, las compras COM02, ¿verdad? O los clientes CLIE02, empresa 3, CLIE03. Así es como se van distinguiendo las bases de datos de lo que son los sistemas, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en este gestor de base de datos que tengo en uso, lo que podemos ver es que es de la base de datos Firebird, ¿verdad? Que es la que originalmente instala el sistema y con esa trabaja, ¿verdad? Aunque también se puede migrar a la base de datos SQL, que es como aparece con este otro cliente, ¿verdad? Que ya las tablas fueron exportadas, o las bases de datos fueron ya exportadas a SQL, ¿verdad? Para que desde ese otro gestor de base de datos se puedan trabajar, pero también se puede con Firebird, ¿verdad? Que ese es el original, el que el sistema instala y todo. Bien, entonces yo considero que eso es lo más básico que por el momento tal vez se puede ver de la parte de la facturación, los datos que guarda, en dónde los guarda y qué cálculos o qué valores guarda en los campos, ¿verdad?
Posteriormente, tal vez ya trabajando con algo ya un poquito más encaminado, podemos ver algunos otros datos adicionales, ¿verdad? Porque también existe la parte de la devolución de venta. La devolución de venta es bastante parecido, se podría decir igual a lo que es la parte de las facturas, solo que se guardan en diferentes tablas, ¿verdad? Por ejemplo, este se llama FAC-F01 y la tabla de devoluciones o de notas de crédito, como les llamamos aquí, devoluciones, es FACD01 y las partidas o el detalle se llama PARFACD01. Bien, entonces eso es básicamente, y cualquier duda me comentan, ¿verdad? Vamos a seguir viendo este tema, ¿no?